Lo que los libros de historia registrarán como el punto de inflexión definitivo del siglo XXI no comenzó con un misil, ni con un desembarco de tropas, ni con una declaración de guerra. Comenzó en silencio, en las hojas de cálculo de Beijing, con una decisión que los analistas occidentales tardaron meses en comprender y que los medios corporativos aún se niegan a explicar con honestidad. Chile, como el resto del mundo, está siendo arrastrado por una corriente que pocos ven y menos aún comprenden. Para entender lo que se viene, debemos dejar de mirar los titulares del día y comenzar a mirar la arquitectura misma del sistema económico global que ha gobernado nuestras vidas durante los últimos 50 años. La mayoría de la gente, incluso economistas formados en las mejores universidades, vive bajo una ilusión profunda y cómoda. Creen que el poder de Estados Unidos proviene de su innovación tecnológica, de sus valores democráticos o de su espíritu emprendedor. Eso es mitología, no economía. La realidad material, fría y sin adornos, es que el poder estadounidense ha descansado desde 1971 sobre un mecanismo único en la historia de la humanidad: la capacidad de imprimir la moneda de reserva global y obligar al resto del mundo a absorberla, a aceptarla, a financiar con ella al propio emisor. Para entender por qué China tomó la decisión más disruptiva del siglo, necesitamos hablar claro sobre cómo funcionaba esta arquitectura. Durante medio siglo existió un pacto implícito, un pacto fáustico entre Washington y Beijing. Estados Unidos consumía, gastaba, mantenía 800 bases militares alrededor del planeta y dictaba las reglas del comercio global. Pero, ¿cómo pagaba todo eso una nación que década tras década importaba mucho más de lo que exportaba? La respuesta era China. El ciclo funcionaba de una manera que, cuando se explica con claridad, resulta casi obscena en su perversidad. Los trabajadores chinos, con su esfuerzo, su disciplina y su infraestructura industrial, producían bienes reales: acero, electrónica, maquinaria, textiles, componentes. Esos bienes reales cruzaban el océano hacia los puertos estadounidenses. A cambio, Estados Unidos enviaba papel, dólares, dígitos en una pantalla, promesas impresas. Ahora bien, si China hubiera tomado esos dólares y los hubiera convertido masivamente a otras monedas, el valor del dólar habría colapsado hace 3 décadas. Pero aquí es donde entra la trampa elegante del sistema. No existía otro lugar suficientemente grande y seguro donde colocar esos billones de dólares. Así que China hacía exactamente lo que el sistema estaba diseñado para obligarla a hacer. Reciclaba esos dólares de vuelta a Washington, comprando bonos del Tesoro estadounidense. Detente un momento y analiza la perversidad matemática de esta relación. China enviaba bienes reales a Estados Unidos y luego le prestaba a Estados Unidos el dinero para pagar por esos mismos bienes. Washington recibía el producto y el préstamo simultáneamente. Beijing recibía una promesa de pago en un futuro lejano, denominada en una moneda que el propio deudor controlaba e imprimía a voluntad. Esto es lo que Valéry Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante. Le permitió a Washington vivir permanentemente más allá de sus posibilidades, financiar guerras eternas en Oriente Medio, sostener un complejo militar industrial monstruoso y proyectar poder en todos los rincones del planeta. Todo ello subvencionado por los ahorros de las mismas naciones a las que intentaba dominar. Para Chile, para América Latina en su conjunto, este sistema tuvo consecuencias concretas y brutales. El dólar fuerte y artificialmente sostenido determinó el precio de nuestras materias primas. Determinó las condiciones de nuestras deudas soberanas con el FMI y el Banco Mundial. Determinó quién podía industrializarse y quién quedaba condenado a exportar cobre, litio y soja a precios fijados en Chicago o en Londres. El privilegio exorbitante de Estados Unidos fue el techo de cristal del desarrollo latinoamericano. Pero el capitalismo, como nos enseñó la historia económica, está lleno de contradicciones internas que tarde o temprano estallan. Y la contradicción fundamental de este sistema era matemáticamente insostenible. No puedes indefinidamente pedirle prestado a tu principal acreedor, mientras simultáneamente lo amenazas con sanciones,
rodeas sus costas con portaaviones y diseñas legislación para estrangular su industria tecnológica. No puedes esperar que China siga financiando tu déficit mientras el Congreso en Washington aprueba ley tras ley para bloquear sus empresas. Mientras el Pentágono convierte el Mar del Sur de China en un lago de tensión permanente, y mientras la Casa Blanca weaponiza el sistema financiero internacional para confiscar activos soberanos de naciones que se atreven a desobedecer. Lo que los analistas occidentales, en su arrogancia institucional, no vieron venir, fue que China no estaba atrapada en este sistema. China estaba esperando, estaba ganando tiempo, acumulando capacidades, construyendo alternativas. Durante 20 años nos repitieron con absoluta certeza que China jamás vendería su cartera de deuda estadounidense. Nos dijeron que hacerlo destruiría el valor de sus propias reservas. Lo bautizaron con el nombre tranquilizador de destrucción mutua asegurada financiera. Decían, con una sonrisa condescendiente, que si China vendía los bonos, se pegaba un tiro en el pie. Estaban mirando el mundo estático de ayer, incapaces de ver la dinámica del mañana. No entendieron que para Beijing, la pérdida financiera de vender esos bonos era un precio completamente aceptable, a cambio de la ganancia estratégica de la soberanía real. Y esa es la diferencia fundamental entre una potencia que piensa en ciclos electorales de 4 años y una civilización que planifica en décadas. Llegamos al año 2025 y los números son imposibles de ignorar para cualquiera que se tome la molestia de mirarlos con honestidad. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares. Los pagos de intereses sobre esa deuda han superado el presupuesto completo de defensa, algo que habría parecido ciencia ficción hace apenas una década. Y fue precisamente en este momento de máxima vulnerabilidad fiscal para Washington cuando Beijing miró el tablero con frialdad y tomó la decisión que cambió las reglas del juego para siempre. No fue un pánico, no fue una reacción emocional ni un error de cálculo. Fue una demolición controlada, ejecutada con la precisión quirúrgica de quien lleva años preparándose para ese momento. Mes tras mes, de manera metódica y casi silenciosa, China comenzó a deshacerse de sus bonos del Tesoro estadounidense. De 1.3 billón bajó a 1.100 billón, luego a 900 millones, y finalmente cruzó la línea psicológica que nadie en Wall Street creía posible, descendiendo hasta los 688 mil millones en octubre de 2025. En total, casi 630 mil millones de dólares en financiamiento estadounidense eliminados de un plumazo, representando una reducción del 48% de sus tenencias. ¿Por qué esto es un shock sistémico y no simplemente un movimiento financiero más? Porque rompe la narrativa de la invencibilidad, porque demuestra, con datos concretos e irrefutables, que el rey dólar no tiene ropa. Cuando el mayor acreedor extranjero del mundo decide que la deuda de la superpotencia ya no es un activo libre de riesgo, sino un pasivo tóxico y politizado, se rompe algo mucho más profundo que un balance contable. Se rompe la fe. Y el dinero fiduciario, el dinero que no está respaldado por oro ni por ningún activo tangible, no es más que fe cristalizada en papel. Para entender verdaderamente la profundidad estratégica de esta jugada, hay que preguntarse lo que los medios corporativos evitan responder. ¿A dónde fueron esos 600 mil millones de dólares? Porque el capital en un sistema globalizado no desaparece, se transforma. Y la respuesta a esa pregunta es lo que realmente debería quitar el sueño a los planificadores del Pentágono y a los estrategas de Wall Street. Si China hubiera vendido bonos del Tesoro para comprar bonos europeos o activos denominados en yenes japoneses, el sistema del dólar habría sobrevivido herido pero en pie. Simplemente habrían cambiado de camarote en el Titanic. Pero China no hizo eso. China entendió que el problema no era el dólar en sí mismo, sino la naturaleza misma del dinero fiduciario controlado por potencias occidentales. Lo que Beijing decidió hacer fue algo mucho más estructural y mucho más amenazante para el orden establecido. Inició una transición masiva de activos de papel a activos reales. Los datos del Consejo Mundial del Oro son elocuentes. Durante más de 18 meses consecutivos, el Banco Popular de China
ha estado acumulando oro a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Tonelada tras tonelada, mes tras mes, con una disciplina y una consistencia que habla de una estrategia deliberada y de largo plazo. La razón es simple, y la explicó mejor que nadie la escuela clásica de la banca. El oro es el único activo financiero que no es simultáneamente el pasivo de otra persona. Cuando tienes un bono del Tesoro estadounidense, tienes una promesa de pago que depende de la voluntad política de Washington, de su solvencia fiscal y, crucialmente, de que no decidan sancionarte en el momento más inconveniente. Cuando tienes un lingote de oro en una bóveda en Shanghái, no dependes de nadie. Es riqueza soberana pura. Pero el oro fue solo el comienzo. Esos miles de millones que salieron de la deuda estadounidense se canalizaron también hacia algo que para Chile y para toda América Latina tiene una relevancia directa e inmediata: la economía real del sur global. Minas de litio en Bolivia y en África, puertos en Pakistán, infraestructura ferroviaria en el sudeste asiático, corredores energéticos en Centroasia. China cambió papeles impresos en Washington que se deprecian con la inflación por el control físico de los recursos materiales que alimentarán la economía del siglo XXI. Y aquí Chile debe prestar atención especial porque el litio chileno, el cobre chileno, los recursos naturales de esta franja larga y estrecha entre la cordillera y el océano están en el centro exacto de este reordenamiento geopolítico. China no está comprando materias primas latinoamericanas simplemente porque son baratas. Las está comprando porque son la base material de la próxima revolución industrial. Vehículos eléctricos, baterías, energías renovables, semiconductores. Está comprando el futuro con el dinero que le devolvió al pasado. Es una jugada maestra de arbitraje geopolítico que muy pocos en Santiago, o en Lima, o en Buenos Aires han dimensionado correctamente. Vendieron el pasado, la deuda de un imperio en declive estructural, para comprar el futuro, los recursos estratégicos de la próxima era industrial. Y en ese intercambio, América Latina dejó de ser simplemente el patio trasero de Washington para convertirse en un territorio de disputa activa entre el viejo orden y el nuevo. La ironía suprema, la contradicción dialéctica que Estados Unidos provocó con su propia arrogancia, merece ser analizada con detenimiento, porque explica por qué este proceso es ahora irreversible. Durante décadas, Washington utilizó el dólar como un arma de control político. Si algún país no se comportaba según las instrucciones de la Casa Blanca, la respuesta era automática. Se cortaba el acceso al sistema SWIFT, se congelaban las cuentas, se imponían sanciones devastadoras. Lo hicieron con Irán, lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Cuba y con Afganistán. Pero el error de cálculo histórico, el momento en que Washington cruzó el Rubicón sin posibilidad de retorno, fue cuando aplicó esa misma lógica contra Rusia en 2022. Al confiscar $300.000 millones en reservas soberanas de una potencia nuclear miembro del G20, Estados Unidos no solo castigó a Moscú, sin quererlo ni entenderlo, le envió un telegrama urgente y perfectamente claro a cada banco central del mundo no alineado, desde Beijing hasta Pretoria, desde Brasilia hasta Riad. El mensaje decía con absoluta nitidez: tus dólares no son realmente tuyos, son nuestros. Solo te dejamos usarlos mientras obedezcas. China recibió ese mensaje con una claridad que en Beijing nadie quiso disimular. La conclusión fue lógica, fría e inevitable. Si Estados Unidos puede borrar nuestras reservas con una orden ejecutiva, entonces esos bonos no valen el papel en el que están impresos. La acumulación masiva de deuda estadounidense se convirtió de la noche a la mañana en una vulnerabilidad estratégica existencial. Si la guerra comercial escalaba, si había una crisis en el estrecho de Taiwán, si las relaciones se deterioraban más allá de cierto punto, esos billones de dólares podían desaparecer con una firma. Por eso la venta de bonos no fue un movimiento económico, fue una operación estratégica de eliminación de riesgo. Fue quitarle el arma cargada de la mano a tu adversario antes de que empiece la pelea. Y mientras Washington se felicitaba por sus sanciones tecnológicas,
celebrando la prohibición de venta de chips avanzados a empresas chinas, convencido de que había encontrado la palanca definitiva para detener el ascenso de Beijing, ocurrió exactamente lo que cualquier estudiante serio de historia económica podría haber predicho. Sustitución de importaciones forzosa a escala masiva. Nos dijeron que sin tecnología estadounidense, Huawei colapsaría en meses. Nos dijeron que China era incapaz de fabricar semiconductores de 7 nanómetros. El lanzamiento del teléfono Mate 60 Pro, con un procesador fabricado íntegramente en China, fue el momento Sputnik de nuestra era. Demostró ante el mundo entero que el bloqueo tecnológico no solo había fracasado en su objetivo, sino que había logrado exactamente lo contrario. Obligó a China a volcar capital masivo en investigación y desarrollo propio. Al cerrarles la puerta, los obligamos a construir su propia casa. Y esa casa ahora es más sólida que la que les cerramos. Traigamos este análisis desde los pasillos de mármol de los bancos centrales hasta la mesa de la cocina en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en cualquier hogar chileno donde una familia trabajadora intenta cuadrar las cuentas a fin de mes. Porque lo que ocurrió en Beijing no es una abstracción académica reservada para economistas y geopolíticos. Es una decisión que va a golpear con la fuerza de un huracán invisible la vida cotidiana de millones de personas que nunca oyeron hablar de los bonos del Tesoro estadounidense y que, sin embargo, van a sentir sus consecuencias en el precio del pan, de la gasolina y de la cuenta de la luz. Durante 40 años, el pueblo chileno y el pueblo latinoamericano en general vivieron bajo los efectos de una anomalía histórica que se presentaba como el orden natural de las cosas. El dólar fuerte y artificialmente sostenido por el reciclaje de los superávits chinos, mantenía los precios de las importaciones relativamente estables. Mantenía las tasas de interés globales artificialmente bajas. Permitía que los gobiernos latinoamericanos se endeudaran en condiciones que, aunque leoninas para el sur global, eran al menos predecibles. Chile construyó décadas de política económica sobre esa base. El modelo exportador chileno, la estabilidad macroeconómica que tanto se celebraba en los foros internacionales, dependía en parte de ese equilibrio global que ahora se está desmoronando con una velocidad que pocos anticiparon. ¿Cómo funciona el mecanismo de transmisión desde la venta de bonos chinos hasta el bolsillo del trabajador chileno? La cadena de causalidad es directa y brutal. Cuando China y el resto de los grandes acreedores extranjeros dejan de comprar deuda estadounidense, o peor aún, cuando empiezan a venderla activamente, el precio de esos bonos cae. Y cuando el precio de los bonos cae, los rendimientos suben. Las tasas de interés globales suben. Y todo en el sistema financiero internacional está anclado a esas tasas. Los créditos hipotecarios en Chile suben. Los costos de financiamiento para las empresas chilenas suben. La deuda soberana chilena, denominada en dólares, se encarece. El peso chileno se somete a presiones que el Banco Central debe gestionar con herramientas cada vez más limitadas. Pero hay un segundo mecanismo de transmisión aún más profundo y más difícil de revertir. Si los acreedores extranjeros no compran la deuda estadounidense, la Reserva Federal se ve obligada a convertirse en el comprador de último recurso. Tiene que crear dinero de la nada para comprar la deuda que el mundo ya no quiere. En economía esto se llama monetización de la deuda. En la calle se llama imprimir dinero. Y la consecuencia es matemáticamente inevitable. Más dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes produce inflación. No la inflación transitoria que los portavoces de la Fed nos vendieron durante años como un fenómeno pasajero, sino una inflación estructural, crónica, que refleja la devaluación real de una moneda que el mundo está dejando de necesitar con la misma urgencia de antes. Para Chile, esto tiene consecuencias específicas que merecen ser analizadas con precisión. Chile es una economía que importa una proporción significativa de lo que consume, desde combustibles hasta alimentos procesados, desde maquinaria industrial hasta bienes de consumo tecnológico. Todo lo que Chile compra al mundo está denominado en dólares o influenciado por el valor del dólar. Si el dólar se debilita estructuralmente frente a los activos reales y frente a las monedas de las economías productoras,
el costo de esas importaciones sube. La inflación importada se convierte en un problema permanente, no coyuntural. Y al mismo tiempo, el cobre chileno, el litio chileno, las materias primas que son la columna vertebral de las exportaciones nacionales, van a experimentar una transformación en su geopolítica comercial que Santiago debe entender y gestionar con mucha más sofisticación de la que ha demostrado hasta ahora. China es el principal comprador de cobre chileno. China es el principal interesado en el litio del norte de Chile para su industria de baterías y vehículos eléctricos. A medida que Beijing acelera su desacoplamiento del sistema financiero dominado por el dólar y construye nuevas rutas comerciales denominadas en yuanes o en monedas locales, Chile va a enfrentar una presión creciente para decidir en qué bloque comercial y financiero quiere operar. Esa decisión no va a ser fácil, ni va a estar exenta de consecuencias geopolíticas. Estados Unidos, un imperio que según el análisis materialista está transitando de la dominación financiera a la coerción militar, precisamente porque ha perdido su palanca económica, va a presionar a Chile con una intensidad que irá creciendo a medida que su hegemonía se erosione. La intervención en Venezuela en enero de 2026 no fue una demostración de fortaleza imperial, fue exactamente lo contrario. Fue el acto desesperado de un poder que, habiendo perdido su capacidad de dominar mediante el dólar, recurre a la fuerza bruta. Un imperio rico compra lo que necesita. Un imperio en bancarrota estructural intenta robarlo por la fuerza. Para el sur global, para América Latina y para Chile en particular, esa desesperación imperial es más peligrosa que la hegemonía tranquila de las décadas anteriores. Un Estados Unidos seguro de su poder financiero podía permitirse cierta tolerancia con gobiernos latinoamericanos que se salían ligeramente del guión. Un Estados Unidos que ve cómo su privilegio exorbitante se desvanece y cómo su capacidad de financiar su propio déficit se deteriora, es un actor mucho más impredecible, mucho más reactivo y mucho más propenso a intervenciones desestabilizadoras en su propio hemisferio. La fragmentación del sistema financiero global en bloques diferenciados, que ya no es una predicción, sino una realidad en construcción acelerada, presenta para Chile tanto riesgos enormes como oportunidades históricas, que una clase política miope y atrapada en los paradigmas del consenso de Washington difícilmente sabrá aprovechar. El sistema CIPS, el sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos, ya procesa miles de millones en transacciones que Washington no puede monitorear ni bloquear. Arabia Saudita vendiendo petróleo en yuanes. Brasil comerciando soja en monedas locales. Esto no es teoría geopolítica de salón. Es la arquitectura de un nuevo sistema comercial global que se está construyendo ladrillo a ladrillo, mientras los medios corporativos occidentales miran hacia otro lado. En este nuevo mundo que emerge entre las grietas del viejo orden, el litio chileno adquiere una dimensión estratégica que trasciende completamente la lógica del libre mercado en la que Chile ha depositado su confianza durante décadas. El litio no es simplemente otra materia prima sujeta a los ciclos de precio y demanda. Es el recurso que determinará quién controla la transición energética global. Y Chile tiene una fracción enorme de las reservas mundiales concentradas en el Salar de Atacama y en otras cuencas del norte del país. La pregunta que Santiago debería estar respondiendo con urgencia no es cuánto litio exportar y a qué precio. La pregunta correcta es a quién venderlo, en qué moneda cobrarlo y con qué condiciones de valor agregado nacional, en un mundo donde ese recurso se ha convertido en una ficha de ajedrez geopolítico de primer orden. Porque si Chile sigue operando bajo la lógica del siglo XX, exportando materias primas en dólares a cambio de manufacturas importadas, financiando su déficit con deuda denominada en la moneda de una potencia en declive estructural, y esperando que el viejo sistema se estabilice milagrosamente, va a despertar una mañana descubriendo que vendió el futuro a precio de liquidación. Y entonces llegamos a la pregunta que realmente importa. No la pregunta geopolítica abstracta sobre el declive de los imperios, la pregunta concreta, personal y urgente, que debería resonar en la mente de cada chileno. En un mundo que se fragmenta, en un sistema financiero que se reinicia dolorosamente,
¿Dónde te deja esto a ti? La respuesta es dura pero necesaria. Te deja en un mundo donde las viejas reglas de seguridad financiera, que tu padre y tu abuelo aplicaron durante décadas, se han convertido en trampas. Ahorra en dólares, confía en el mercado, deposita tu dinero en el banco y deja que el sistema trabaje por ti. Esos consejos fueron razonablemente válidos cuando el dólar era indiscutiblemente la reserva de valor global. Pero ese mundo está terminando, no mañana con una explosión dramática, sino de la manera en que terminan todos los imperios, con una lenta, corrosiva y negada degradación de la vida cotidiana que la mayoría no reconoce hasta que ya es demasiado tarde para adaptarse. Para el trabajador chileno promedio, para la familia que tiene sus ahorros indexados al dólar, para el pequeño empresario que importa insumos, para el profesional joven pensando en un crédito hipotecario, lo que viene tiene consecuencias prácticas e inmediatas. La inflación estructural que se aproxima no se resuelve con una subida de tasas del Banco Central. Refleja algo mucho más profundo, el reajuste del valor real del dólar en un mundo que progresivamente lo necesita menos. El costo de la energía, de los alimentos, de todo lo que Chile importa denominado en dólares, seguirá siendo una fuente de presión permanente sobre los bolsillos de millones de familias que nunca oyeron hablar de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero hay algo más profundo que los precios. Hay una pregunta sobre el modelo de desarrollo que Chile ha seguido durante décadas y que el nuevo contexto geopolítico está convirtiendo en una trampa estructural. Chile exporta cobre y litio en su forma más básica y los reimporta procesados a precios infinitamente superiores. Es la misma trampa colonial del siglo XIX, vestida con el lenguaje moderno de las ventajas comparativas. Y en un mundo que se divide en bloques, donde el acceso a tecnología y cadenas de suministro depende de la alineación geopolítica, esa dependencia se convierte en una vulnerabilidad existencial. Lo que China ha demostrado con su propia trayectoria es que la soberanía económica real no se construye integrándose dócilmente en el sistema del poder hegemónico. Se construye desarrollando capacidades productivas propias, controlando el procesamiento de los recursos naturales y teniendo la voluntad política de proteger las industrias estratégicas, aunque eso genere fricciones con Washington. Chile tiene bajo sus pies algunos de los recursos más estratégicos del siglo XXI. El litio y el cobre chilenos no son simplemente materias primas. Son las fichas con las que este país puede negociar su lugar en el nuevo orden mundial. Pero las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas indefinidamente. La clase política chilena tiene ante sí una decisión de consecuencias generacionales. Usar esas riquezas como palanca para construir soberanía industrial y tecnológica real, o seguir vendiéndolas al mejor postor mientras otros construyen el futuro con ellas. China apostó por lo tangible. Estados Unidos sigue apostando por lo intangible. La historia siempre ha favorecido a quienes controlan la economía real sobre quienes controlan la economía financiera. El dominó ha caído. El telón del viejo orden se ha corrido. Y ahora que sabes que el rey está desnudo, la pregunta es una sola. ¿Qué va a hacer Chile con la verdad? Esto es Wolf Noticias. Estamos aquí para diseccionar la realidad por cruda que sea. Gracias por acompañarnos. El telón ha caído. Bienvenidos al nuevo mundo real.